Estudiantes, buenas tardes. Continuamos nuestras clases de medicina legal. Vamos a continuar con el tema de documentos médico-legales. En la anterior clase hemos terminado lo que es la historia clínica, completa esta vez. Ahora vamos a ver otros documentos médico-legales. Entre otros documentos médico-legales tenemos los certificados médicos. Uno de ellos es el certificado de nacido vivo, que ya lo hemos estudiado en temas anteriores. El certificado de defunción, también ya lo hemos estudiado. Y vamos a dedicarnos al certificado médico general. Este certificado, primero quiero reiterarles, ya les dije anteriormente, que certificar quiere decir dar fe. O sea, ¿qué debemos certificar? Solamente lo que hemos visto y lo que hemos oído de primera mano. No podemos certificar lo que han dicho, que habían dicho, que andan diciendo por ahí. No, definitivamente. Entonces, ese es el concepto de certificación. Es frecuente que los pacientes pidan certificado de una atención médica. Ese es el certificado médico general. El paciente tiene derecho siempre a pedir ese certificado y la respuesta es sí. Y el médico tiene la obligación de otorgar. Este certificado en el pasado se daba en un formato del colegio médico que venía con un holograma que decía 35 bolivianos. Hoy, por un decreto supremo del anterior gobierno de Evo Morales, se da en un formato que se lo imprime del Ministerio de Salud, se lo imprime y ahí se llena. El tema importante de este certificado es cómo dar. Cómo darle contenido a este certificado médico. Si le contamos la historia de un paciente a 10 médicos diferentes y les damos 10 formatos, tengan por seguridad que va a haber 10 certificados diferentes. Y eso a la larga puede generar conflictos judiciales. Por eso es que, si bien no existe un protocolo para dar un certificado general, desde la Cátedra de Medicina Legal trato de unificar este criterio, señalándoles o indicándoles que hagan una pequeña historia clínica, no extenso como es una historia clínica, sino solamente los datos positivos, pero tiene que tener los datos de filiación, la identificación, el motivo de consulta, la enfermedad actual. La revisión de sistemas solamente si encuentran un dato positivo, el examen físico solamente si existe un dato positivo, De esa manera vamos a tener un certificado que cubra todos los aspectos. ¿Por qué? Porque si no hacemos esta revisión completa del paciente, podemos enfocar el certificado en un solo punto y el paciente tener otros problemas que va a ser interpretado por el sistema judicial como falsedad ideológica de certificado médico, como si premeditadamente hubieran ocultado un aspecto del estado de salud de esa persona, Entonces, otra cosa, no se puede dar un certificado si no tiene una historia clínica. Primero la historia clínica y luego el certificado, que como les dije viene a ser un resumen. En otras ocasiones les piden un certificado para fines laborales, para ingresar a un trabajo, El prelaboral o preocupacional se llama. Entonces, es lo mismo que el certificado general, sin embargo, hay que enfocar o incidir más en el estado de salud que tiene el paciente para entrar al trabajo, Esto por la cobertura de riesgos laborales que vamos a estudiar posteriormente, es decir, para ver si en un determinado caso, por ejemplo, problemas de la columna vertebral, si el paciente después de estar 2 meses en el trabajo aparece con una lesión de la columna vertebral, podría ser que haya ingresado ya al trabajo con ese tipo de lesión. Entonces, tiene que ser detallada y la mejor forma es seguir los pasos del certificado médico general, incidiendo en buscar una enfermedad previa antes de ingreso al trabajo.
Hay certificados para viajes al exterior, ¿no? Hay varios países que entre los requisitos para ingresar a su territorio ponen un certificado médico, ¿no? Igual nos vamos a basar en el certificado general, pero se debe incidir en dos aspectos. ¿Qué es lo que cuida cada nación, cada estado? Cuida que no entren personas infectadas. Entonces, hay que darle una visión especial a la existencia o no de infecciones y además a la presencia o no de discapacidades. Porque toda persona discapacitada de por sí genera una carga económica para el estado en el que va a residir y los estados cuidan, ¿no? Esos dos aspectos, les reitero, infecciones y discapacidades. Tenemos otro tipo de documentos que son los informes médicos. Verán, una cosa son los certificados y otro los informes, ¿no? Son diferentes. El certificado lo dábamos en un formato especial del Ministerio de Salud. El informe podemos darlo en un papel corriente, ¿ya? Pero el informe tiene unos pasos preestablecidos, ¿no? O sea, forzosamente tiene que tener estos 5 pasos. ¿Cuál es la diferencia? O explico mejor paso por paso. El preámbulo significa, se anotan en el preámbulo todos los datos, la cualificación del profesional médico. Por ejemplo, dice doctor Juan Pérez, médico cardiólogo, ¿no? Para ver si tiene la formación necesaria en el campo que está certificando, ¿no? Por ahí es un paciente con una fractura de fémur y está otorgando el certificado el cardiólogo. Puede hacerlo, pero la eficacia tendrá menor eficacia, se pondrá en duda no su veracidad, pero sí su capacidad científica en ese campo. Luego, el segundo paso se tiene los antecedentes o también relación de los hechos. Todos los datos que les va a proporcionar el paciente. Y el punto clave, la diferencia está en el tercer paso, en la investigación. El certificado era producto de ver o escuchar, simplemente. El informe lleva un proceso de investigación. ¿Cómo y dónde investiga el médico? A través de estudios, de laboratorios y de la literatura médica. O sea, todo lo que va a escribir en una conclusión tiene que estar respaldado por una investigación, ¿no? Con la prueba de lo investigado. Y cuando hablamos de investigación, vamos a retornar a la lección anterior, donde hemos visto los pasos de la investigación médico-legal, ¿no? Todo lo que hemos visto en el anterior tema vamos a aplicar en este punto de la investigación. Luego de haber hecho una investigación, ¿qué va a pasar? La investigación nos va a dar resultados. Esos resultados los vamos a evaluar. ¿Qué significa evaluar? Hacer un análisis, poner un análisis intelectivo, nuestra inteligencia a estos puntos. ¿Para qué? Para obtener una conclusión. ¿Ya? Aquel certificado puede pedir el paciente o sus familiares. Un informe generalmente es pedido por una autoridad administrativa, judicial, etc., ¿no? Y cuando se acompaña el informe, tiene que ir acompañado de todo el respaldo. Lo que dice el médico que preste el informe tiene que estar respaldado. En la práctica vemos que a veces se utilizan como sinónimo, deme un informe o deme un certificado. Pero hablando administrativa y científicamente, son dos cosas totalmente diferentes. Bien, vamos a completar nuestro expediente clínico con otros documentos que son parte del expediente clínico. Y entre estos tenemos las interconsultas. Cuando el médico tratante quiere tener una opinión de otro médico, ¿qué hace? Solicita una interconsulta. ¿Qué nos dice la ley 3131? Nos dice,
y su decreto reglamentario que todo lo que hace el médico debe estar registrado. ¿Dónde? En el expediente clínico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas interconsultas son escritas obligatoriamente. No es un telefonazo o decirle, coleguita o hermanito, vémelo a este paciente. No. ¿Qué lleva el formato de interconsulta? Debe tener un resumen del cuadro clínico. El médico peticionario, el que hace el pedido, va a escribir un resumen del cuadro clínico y en forma muy clara va a escribir la petición. ¿Qué le está pidiendo al médico interconsultante? ¿No? Cuando colocan solamente interconsulta, les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el doctor Pérez le pide al doctor Rojas interconsulta, ¿no? De cardiología. Se acerca el doctor Rojas al paciente, hace la anamnesis, el examen y detecta un soplo grado 3 en foco mitral. Y lo anota. Tiene un soplo grado 3 en foco mitral. Y listo. Y luego al día siguiente ese paciente hace una embolia por ese defecto que tenía, ese defecto cardíaco. ¿A quién va a ir la responsabilidad? El primer médico va a decir, yo ya hice la interconsulta, pero no me pidió que se haga cargo del tratamiento de la patología cardíaca. Entonces, bien claro. Señor doctor, pido interconsulta para que usted haga un diagnóstico de la patología cardíaca y se haga cargo y responsable del tratamiento. En esos términos, ¿no? Bien. Otro documento que tenemos son las transferencias. Igual, tiene que existir en el expediente clínico un formato con este título, transferencias médicas. Generalmente se hace en el anverso y en el reverso se hace la contratransferencia, ¿no? Se envía el paciente de un servicio al otro servicio del mismo hospital, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que estaba en traumatología, una vez operado de traumatología, se puede derivar al departamento de medicina interna, ¿no? Esa es una transferencia que puede ser dado de alta del departamento de medicina interna o puede volver a traumatología con una contratransferencia. La referencia significa enviar al paciente de un hospital a otro, siempre, como en el tema de la interconsulta, con un resumen clínico fuera del hospital. Puede del segundo hospital ser dado de alta o puede volver al hospital con una contrarreferencia. A ver, ahora que les hablé del alta médica, hay varios tipos de alta médica, ¿no? Uno, el alta solicitada. Cuando la familia solicita, hay que hacerle firmar un documento de alta solicitada que según la ley desaparece la responsabilidad del médico a partir de ese momento. No desaparece la responsabilidad de lo anterior, de lo que fue de la atención realizada por ese médico. Cuando el paciente se va del hospital, no se trata de alta médica, se trata de alta hospitalar si quiere, ¿ya? El alta médica significa desvincular la relación médico-paciente. Entonces, si el paciente después de ir al hospital tiene que volver a la consulta, es alta hospitalar. Cuando los días posteriores le diga usted está curado, ya no tengo que verlo, o lo deriva a otra especialidad, es alta médica de esa especialidad, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, continuamos. Otros documentos que tenemos es el acta de junta médica, ¿no? Entonces, cuando hay una junta médica, se establece primero el objetivo de la junta médica. Generalmente el médico, el que solicita es el médico presentante, va a hacer un resumen clínico, se hace un examen de cada uno de los que están en la junta médica
y se hace un resumen y una conclusión, ¿no? Bien, otro documento de gran importancia y que genera problemas judiciales es la receta médica, ¿ya? La receta médica se da en dos, lo correcto es dar en dos formatos diferentes. Uno, la receta que lleva el signo de RP, que significa despache, es una orden que da el médico al profesional bioquímico farmacéutico para que despache una receta, ¿no? Dice, despache a nombre del señor Juan Pérez, ¿ya? ¿Qué debe contener? Debe contener el nombre genérico del medicamento. Estos errores vemos cada día, ¿no? Hay médicos que reciben visita de una empresa farmacéutica y le ponen siempre, recetan un producto de marca, ¿no? Está prohibido por la ley, tiene que ser el nombre genérico. Tiene que, en segundo lugar, llevar la presentación, es en ampollas, en supositorios, en grajeas, en qué modalidad. ¿Qué concentración tiene? Son cápsulas de 1 gramo o de medio gramo, etc., ¿no? La dosis que se le va a administrar al paciente, la vía y los horarios, ¿ya? Es bueno que, esta primera parte ahí termina, lleva la firma, el sello, la matrícula del profesional, la fecha y la hora inclusive, fecha y hora, porque si el paciente le han dado a las 9 de la mañana, era un medicamento necesario, importante para que tenga una acción inmediata, y el paciente ha comprado a las horas 21 de la noche, puede liberarlo de responsabilidad al médico. Entonces le van a poner la fecha y la hora de la receta, ¿ya? No se olviden, y el teléfono del profesional médico. El médico debe responder a este llamado, puede ser llamado por el paciente, puede ser llamado por el bioquímico. Y algo muy importante, con letra legible. Tengan la seguridad que si el médico escribe garabatos en la receta y el profesional bioquímico le otorga extiende otro medicamento, ¿no? Porque el nombre era parecido, no se leía bien, y el paciente sufre un daño por ese medicamento, sufre una intoxicación, el médico va a tener responsabilidad, porque la ley establece en forma clara, toda letra debe ser legible. Si pueden hacerlo en computadora, mucho mejor. Bien, y el segundo formato es la indicación para el paciente. Dice, indicación para el paciente Juan Pérez, ¿no? Ahí va a describir entonces que el nombre del medicamento, la presentación, la vía, la dosis y el horario. En estas indicaciones es muy bueno, importante que haya una nota marginal que diga: todo medicamento puede causar reacciones alérgicas o reacciones inesperadas, idiosincráticas. El paciente, al primer síntoma que presente después de recibir un medicamento, debe asistir al centro médico más cercano inmediatamente. Solamente el poner esta nota, y si el paciente ha tenido alguna complicación y no ha asistido al médico, esta nota lo va a liberar al médico de responsabilidad. Entonces debe asistir al centro más cercano y, lógico, como le hemos puesto el teléfono, va a llamar a su médico, ¿ya? Entonces estas cosas son muy importantes para que no tengan problemas judiciales.
hemos tenido problemas jurídicos porque el médico emite una receta y el paciente se lleva el paciente y el paciente puede decir ante la justicia, nunca me dio la receta. Entonces, la forma ideal es que el recetario sea como factura con copia, y si no es con copia, haga la transcripción en la historia clínica y el paciente debe firmar. Al recibir la receta, el paciente debe firmar, y también en la historia clínica la otra modalidad. Ha habido varios casos donde el paciente niega, oculta y dice, no me dio la receta y por eso tuve la complicación.